se registra en alguna empresa o institución, ¿se ha preguntado a dónde van esos datos que usted proporcionó y cómo serán utilizados? Pues sí, estos temas son cada vez más preocupantes y en la actualidad muchos países están adoptando medidas para garantizar la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Algunos, por ejemplo, desarrollaron una legislación específica que regula la manera en la que las instituciones almacenan y utilizan la información personal y establece los derechos de los titulares de estos datos. Bueno, usted ya debe saber que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la información que sus miembros proporcionan al completar la ficha de bautismo. Nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, entre otros, quedan guardados en el ACMS, que es una plataforma mundial creada por la Iglesia exclusivamente con esta finalidad. Estas informaciones son fundamentales para el cumplimiento de la misión. Con base en ellas, la institución desarrolla estrategias de evangelismo y proyectos para el crecimiento espiritual de todos los adventistas. Y ya que estamos hablando de protección de datos, es importante que sepa que la Iglesia siempre se preocupó por eso. Mucho antes de que hubiera discusiones y leyes sobre el tema, ya existía un compromiso con la privacidad y la seguridad de los miembros, administrando sus datos con mucha responsabilidad. Y para continuar haciendo este trabajo con excelencia, la Iglesia necesita ahora de su colaboración. Usted recibirá en la aplicación 7Me, en su email o en WhatsApp, un mensaje pidiendo su consentimiento para que su registro permanezca en el ACMS. Es muy simple. Solo debe seguir las orientaciones que aparecen en su pantalla. Pero si usted no utiliza esas herramientas, no se preocupe. Puede registrar su consentimiento llenando un formulario en la secretaría de su iglesia. A propósito, para que todos estos procesos avancen bien, es muy importante que sus datos estén actualizados. Usted puede consultarlos y modificarlos allí mismo en la secretaría o por la aplicación 7Me. Al hacer eso, usted estará contribuyendo con la misión de la Iglesia en la predicación del Evangelio. Para conocer la política de protección de datos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ingrese a adv.st/privacidad. Desde ya, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Amigas y amigos, es hora de conocer y descifrar mensajes esperanzadores de la Palabra de Dios. Un momento de estudio y de reflexión del libro de Daniel. Estudiemos y descifremos bellos mensajes de amor que entrega Dios a través de la Biblia. Es hora de estudiar las profecías de Daniel en Biblia Fácil. ¿Cómo están, queridos amigos? Tengan todos ustedes un feliz Santo Sábado. Estamos muy contentos de poder acompañarlos en esta tarde, poder acompañarlos en el último programa que tenemos preparado para hoy. Biblia Fácil, Profecías de Daniel, llega a su fin en su primera temporada. Hoy día nos toca la lección número 6, el establecimiento del eterno reino de Cristo. Cuando leemos las páginas de nuestra historia, vemos que el mal predomina y que el reino de las tinieblas ha alcanzado la supremacía en este mundo. Pero debemos recordar que al final de la historia, nuestro héroe Jesús será el vencedor. Él ya venció en la cruz del Calvario, y en este estudio recordaremos nuestra mayor esperanza cuando el sueño de reinar con Dios será una realidad. Soy Rodrigo González y les doy la bienvenida. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp +569 32 22 49 23 o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Y ya se encuentra con nosotros nuestro panelista estable, Jordelán Gonzaga, quien es el director del Departamento de Acción Misionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central Coyhaique, en este último programa de la primera temporada de Profecías de Daniel, Biblia Fácil. ¿Cómo estás, Jordelán? Bienvenido. Gracias, Rodrigo. Estamos felices y agradecidos por esta oportunidad
porque nosotros, por la gracia de Dios, hoy ya estaremos concluyendo el curso sobre el libro de Daniel. Llegamos hoy entonces a nuestra lección número 16 y estudiaremos el capítulo 12 del libro de Daniel. Así que agradecido de Dios, fue una experiencia positiva, una experiencia agradable y así espero también que sea para cada uno de nuestros amigos. Así es, Jordan, y ya se encuentra con nosotros también nuestros amigos de las redes sociales a través del canal de YouTube, Adventistas Distrito Aysén, y también a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este último capítulo. Y aquellos amigos que nos sintonizan por la 107.5 a través de ese taxi que a lo mejor tú vas manejando en este momento, a través de la compañía de tu familia, en tu casa, alrededor de la televisión, alrededor de la radio, queremos darte también la bienvenida, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos durante estos 16 capítulos. Jordan, hoy día el establecimiento del eterno reino de Cristo. ¿Qué te parece si oramos para comenzar nuestro estudio? Así es, vamos a orar. Grande Dios y eterno Señor, estamos muy agradecidos de la compañía de tu Santo Espíritu, obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos dando el entendimiento de tu palabra. Y ahora, Señor, concluyendo este curso, rogamos una vez más que tu Espíritu esté con nosotros y que las palabras sean las palabras que tú quieras que pronunciemos. Bendice a nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Jordan, en este capítulo lo que vamos a encontrar es una síntesis, ¿no es cierto?, de los puntos más relevantes del estudio que hicimos durante estos 16 capítulos. Vamos a recorrer varios episodios de Daniel, ¿no es cierto?, varias de las profecías. Y para comenzar, ¿te parece que comencemos analizando lo primero que vimos en esta temporada, que es la estatua, ¿no es cierto? Así es. Dentro de la lección, que es la página 70, dentro de su guía de estudios, queridos amigos, la primera pregunta dice así: ¿qué representa la piedra lanzada sin auxilio de manos que destruyó la estatua? Está hablando justamente de la estatua que observó Nabucodonosor ya en Daniel capítulo 2. Así es. Entonces, vamos a Daniel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel capítulo 2 y versículo 34. Dice así: mientras tú mirabas, una piedra fue cortada, sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Exacto. Entonces, haciendo una retrospectiva del primer estudio que nosotros estudiamos juntos acá, mencionaba ahí la lección número 2 sobre una estatua que el rey Nabucodonosor había visto en su sueño y foi impactante e ele não pudo decifrar, não sabia sua interpretação. Sin embargo, vale recordar que Daniel, então, lhe é dada essa sabedoria do alto cielo para que Daniel pudesse revelar o sonho. Então, a estátua tinha 4 metales e na parte final da estátua, em los pies, havia uma mescla, então, certo, de hierro com barro. E de pronto vem uma pedra que golpeaba los pies de la estatua y la estatua se derrubaba. Y en ese sentido, Jordan, también hay una relación con Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, ¿no es cierto? Así es. De ahí, nosotros, al leer ese versículo que está en Primera Corintios, vamos a tener la respuesta a nuestra pregunta. ¿Está bien? Dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Exacto. Entonces, esta roca que golpeaba los pies de la estatua y la derribaba por tierra, representa entonces la segunda venida de Cristo. Es decir, que cuando venga esa piedra que sea lanzada, la segunda venida de Cristo, el Dios del cielo establecerá su reino y no pasará nunca jamás. Es decir, que la segunda venida de Cristo pondrá un punto final a la historia terrenal. Los reinos de la tierra se terminarán y comenzará ahora un nuevo gobierno, que es el gobierno de Cristo. Sumamente claro, Jordan, entonces, para que nuestros amigos tomen nota de las respuestas, ¿no es cierto? Y a continuación, en la pregunta número 2, nos lleva a otra etapa ya de Daniel, ¿no es cierto? Daniel capítulo 5, y pregunta: ¿qué evento futuro tiene su paralelismo con la historia narrada en Daniel 5? Hagamos una síntesis de lo que encontrábamos allí en Daniel 5 para poder dar respuesta. Exacto. En Daniel capítulo 5, amigos, recordemos que ahí está descifrada o contexto histórico de la caída de Babilônia, ¿sí? Babilônia imperial, como foi sua caída a mano de Ciro,
los medo-persas derrotaram então e puseram fim ao Império de Babilônia. Isso está em Daniel capítulo 5, do versículo 25 ao 31. Sin embargo, em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, vamos a ler esse verso, vamos a buscar em nossas Bíblias. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Também aqui o apóstolo Juan habla sobre uma Babilônia. E aqui diz assim: um segundo ángel lo seguiu, dizendo: ha caído la gran Babilônia, la que ha dado de beber a todas as nações del vino del furor de su fornicação. Então, Rodrigo, vale aclarar uma vez mais que essa Babilônia que está mencionando o apóstolo Juan não é a Babilônia de los dias de Nabucodonosor, é uma Babilônia espiritual. Sim, a palavra Babilônia deriva de Babel, confusão. Sim, uma confusão religiosa. Em esse contexto de Apocalipse 14, verso 8, se refere a um grupo de religioso de igrejas que ensinam falsas doutrinas. Então, esse é considerado por o livro de Apocalipse como essa Babilônia espiritual. Então, está esse paralelismo entre a Babilônia de los dias de Nabucodonosor e a Babilônia espiritual que está presente nos dias de hoje, essa confusão religiosa entre a verdade e a mentira, entre o falso e o verdadeiro, uma mescla de ensinanças e doutrinas que estão em contra da palavra de Deus, a pureza do evangelho. Então, o apóstolo Juan menciona que ha caído esse império religioso poderoso. Então, está esse paralelo entre o que diz Daniel, capítulo 5, e Juan, el Apocalipse 14, quando menciona a caída, então, desse império religioso. Sumamente claro, Jordelan, en ese sentido de esta síntesis que estamos haciendo en este repaso de la lección número 16, el establecimiento del eterno reino de Cristo. Y es por eso que te pregunto, Jordelan, el profeta Daniel anunció la primera venida de Cristo. ¿Qué dos grandes hechos fueron relatados al respecto del Mesías? Esto ya es la pregunta número 3. Así es. Entonces, a modo de, antes de adentrar a la tercera, quería dar la respuesta de la primera pregunta. Es Perfecto. La segunda venida de Jesús. Entonces, la roca representa la segunda venida de Cristo. La pregunta número 2, la respuesta es la caída de Babilonia. Ahora será la caída de Babilonia espiritual, es decir, todas aquellas iglesias que enseñan doutrinas que están contrarias a la palabra de Dios, entonces serán, ya, de hecho, el ángel menciona que ya ha caído esas enseñanzas de ese grupo religioso. Leemos entonces ahora Daniel 9, del verso 25 al verso 27. Dice así: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. 62 semanas, perdón. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Así es. Entonces, ahí el profeta Daniel demuestra la escritura de forma muy clara, mis queridos amigos, que Daniel también profetizó la primera venida de Cristo. El tema de hoy es sobre la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando Él entonces va a establecer su reino eterno que no pasará nunca jamás. De ahí entonces, hay aquí dos funciones que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial. La pregunta menciona que 2 grandes hechos fueron relatados respecto al Mesías. Primero, que el Mesías hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Yo me quiero detener un poco acá para explicar lo que menciona el profeta Daniel con esta afirmación. ¿Sí? Es decir, que en su primera venida, cuando Cristo vino, Él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto?
significa que quando Cristo morreu, Cristo foi, então, primeiramente, ele foi ungido, certo? Como disse o versículo 25, o Messias seria ungido. Habla sobre as profecias de las 70 semanas. O Messias seria ungido e depois seria morto. É dizer, que Jesus, sua unção foi seu bautismo. Jesus foi bautizado em el año 27 depois de Cristo por Juan el Bautista. E Jesus morreu em el año 31 depois de Cristo já. Então, aí se cumpre essa primeira etapa. A segunda etapa, então, é que com sua morte, Cristo hizo cessar o sacrifício e as ofrendas. É dizer, que Cristo puso fim à lei cerimonial. É dizer, que agora ele é o mediador, ele é o representante de los homens delante de su Padre. Então, quando nós analisamos e hacemos o paralelo de que ele hace cessar o sacrifício e as ofrendas, em sua primeira venida, com sua morte, ele hizo cessar esse sacrifício, que era o sacrifício de cordeiros. A lei cerimonial foi revocada, foi abolida a lei cerimonial. Sin embargo, esse paralelo de hacer cessar o sacrifício e hacer cessar a ofrenda é quando Cristo termine sua obra em um santuário celestial. Então, ele hará cessar a intercessão. Ele terminará seu trabalho como mediador delante de Deus Padre. É dizer, então, agora ele ha terminado sua obra de intercessão. Então, ele está listo agora para venir a buscar a su pueblo. Estamos en Biblia Fácil, Profecía de Daniel, estudiando la última lección de esta temporada, la lección 16, el establecimiento del eterno reino de Cristo. Es momento de una pausa musical y volvemos con más. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp más 569 32 22 49 23 o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Jesús en el monte carmesí demostró su amor tiempo atrás, muriendo por ti, por mí, hermosa historia de amor. Te amo, pues moriste por mí. Te amo, te amo, mi buen Señor. Por las edades Dios escribió de su amor con su mano eterna. Es el mensaje que todos hoy debemos predicar. Te amo, pues morir.
Jesús la sangre. Te amo, pues moriste por mí. Te amo, mi buen Señor. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp más 569 32 22 49 23 o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Ya estamos de vuelta en su programa Biblia Fácil, Profecía de Daniel, en nuestro último capítulo de esta temporada, lección 16, el establecimiento del eterno reino de Cristo, y es por eso que estamos haciendo una síntesis de lo que ha sido esta temporada, los hitos más importantes que son necesarios recordar, repasar, ¿no es cierto? Y poder siempre darle una nueva mirada, siempre en este repaso uno aprende cosas nuevas. Y para eso estamos con Jordelan Gonzaga, director del Departamento de Acción Misionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya instalados en la pregunta número 3, ya habíamos dado respuesta, sin embargo nuestro amigo Jordelan quiere redondear y precisar algunos elementos que son claves en esto. La pregunta era, el profeta Daniel anunció la primera venida de Cristo. ¿Qué dos grandes hechos fueron relatados al respecto del Mesías? Entonces la respuesta es que el Mesías haría cesar el sacrificio y las ofrendas. Eso él hizo en su primera venida. Entonces, en su segunda venida, antes de que Cristo venga por segunda vez, él va a terminar su trabajo en un santuario celestial, en un lugar santísimo, como nuestro mediador. Terminada esta obra, Cristo vendrá para buscar a sus hijos. Jordelan, en la pregunta número 4, ¿qué seguridad fue dada a Daniel a través del ángel? Vamos entonces a leer Daniel capítulo 12, versículo 13. ¿Sí? Dice así: pero tú sigue hasta el fin de tu vida, descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir la herencia. Mira, yo creo que estas son las palabras más sublimes, más dulces para los oídos de un hombre. Poder escuchar de los labios de un ángel de Dios la aprobación de su vida delante de Dios. Es decir, que aquí el ángel Gabriel le da la seguridad al profeta Daniel que ele pode descansar em paz, que pode descansar tranquilo de seu trabalho, porque sua vida completa ha sido aprovada delante do tribunal de Deus. É dizer, uma tremenda bendição. São as palavras que qualquer mortal anhelaría escuchar, ¿verdad? Exacto, quisiera saber con anticipación de que Exacto, va a o sea, despertar. imagínense. Entonces Daniel, a modo de recordación, el ángel Gabriel en capítulo 9 dice, Daniel, tú eres muy amado y yo te fui enviado a ti. Es decir, que Daniel fue un hombre, amigos, que entregó su corazón 100% a Dios. Decidiu ser fiel a Deus em momentos difíceis, sendo estrangeiro em terra distinta, lejos de sua família, de sua nação, e assim Daniel aprendeu a confiar em Deus frente às dificuldades da vida. E agora nós vemos aqui que Daniel já tinha cerca de los 90 anos de idade, havia cumprido seu ministério durante o reinado de Nabucodonosor, durante Belshazzar, agora com Dario. Então, agora aos 90 anos, já culminando seus dias,
Ele recebe entonces esse mensaje de parte del ángel Gabriel. Dice, pero tú, ¿cierto? Pero tú sigue hasta el fin de tu vida. Descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Es decir, que es un premio por su fidelidad a Dios. Y que Dios lo amaba tanto a Daniel y ahora lo va a... Cuando ele venga por segunda vez, vai dar esse prêmio ao profeta Daniel, la vida eterna. Sin duda que es algo emocionante. Me imagino que para él también debe haber sido impactante Así tener es. este mensaje por parte del ángel. Pero también es importante saber, Jordan, repasar, recordar, ¿no es cierto? Según Daniel 12:1, ¿quiénes compondrán el grupo de los salvos? Esto en la pregunta número 5. Bem, aqui vamos a ver então o que dice el versículo 1. Dice ahí entonces, Dice, en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, digo, en el libro de la vida. aqui é algo impressionante porque é uma circunstância que o povo de Deus, momentos antes de la segunda venida de Cristo, estará bajo uma persecução intensa, um tempo de angústia qual nunca houve. Então, aqui está a promessa que o ángel dá a Daniel. Diz que em este tempo se levantará Miguel. Miguel é Jesus. E quando Cristo se levantará, diz que ele já ha terminado sua obra em um santuário celestial como mediador, e agora ele vem a reclamar a su pueblo, vem a estabelecer a su reino. Es decir, entonces, que el requisito, ¿sí? El requisito para heredar y ser parte del reino de Dios es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Rodrigo, eu quisiera leer aqui um texto que menciona o apóstolo Pablo. Adelante, por favor. Está em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 3. E Pablo diz assim, dice, te ruego também a ti, fiel companheiro, que ajudes a estas hermanas que trabajaram comigo em el Evangelho, também com Clemente e com mis demais colaboradores, cujos nomes estão escritos em o livro de la vida. Es decir, que para que nosso nome esteja escrito em o livro de la vida, que devemos fazer? De acordo a lo que disse o apóstolo Pablo, o nome de los que estão escritos em o livro de la vida são as pessoas que se han entregado a Jesus e que são ativos em la obra missioneira, que compartem o mensagem do evangelho. Essas pessoas, o apóstolo Pablo menciona acá, dá o exemplo destes companheiros. Ele não estava solo predicando o evangelho. Tinha outros companheiros, hermanas, hermanos, companheiros de batalhas que se haviam entregado a Jesus e agora levavam este mensagem de salvação a outras pessoas. Então, amigos, este é, então, o caminho, o conducto que o apóstolo Pablo está mencionando de aqueles que têm seus nomes escritos em um livro de la vida. E são estes que têm seu nome escrito em um livro de la vida do Cordeiro, os que heredarão o reino de Deus. Sumamente claro, Jordan, muy preciso. Las personas que están escuchando en este momento por la 107.5 seguramente están reflexionando sobre tus últimas palabras, también aquellos que nos siguen por las redes sociales, porque no es menor, es un paso para la eternidad o para la perdición finalmente, ¿no es cierto? Assim é. E de hecho, o mesmo livro de Apocalipse menciona que os que não estão escritos em o livro de la vida, sim, eles, a parte que lhes tocará será o lago de fogo e azufre. É dizer que há duas sentenças quando Cristo venga: vida eterna e morte eterna. E hoje nós podemos tomar a decisão. Que é o que queremos? Queremos reinar agora em el reinado deste mundo ou queremos reinar quando Cristo venga por segunda vez? Qué interesante, porque la siguiente pregunta, que es la número 6, está muy relacionado, reafirma un poco lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Ya es sumamente claro, porque la pregunta dice, entendiendo que el regreso de Cristo será muy en breve, ¿qué actitud debemos tomar?
Mira, vamos a abrir nuestras Biblias, queridos amigos, en el libro de Marcos, Marcos capítulo 16 y versículo 16. Es bien breve, Sí, bien, la escritura bien puntual. clara, ¿no es cierto? Dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Exacto. Entonces vemos que aquí, queridos amigos, el requisito es creer y ser bautizado. Para entrar en el reino de los cielos, estas palabras no son mías, son palabras de Jesús registradas a través de Marcos. El que crea y sea bautizado será salvo. No es suficiente solamente creer. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago menciona que hasta los demonios creen, pero no obedecen. Es distinto. Creer es un paso, pero hay que dar el segundo paso, que es el bautismo. Es necesario para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero, que puedas entrar en el reino de Dios. Es necesario creer que Jesús te puede salvar y entonces entregarte a Él a través del bautismo. Es necesario para entrar en el reino de los cielos, creer que Jesús es tu Salvador y entregar tu vida a Él a través del santo bautismo. Esa es la actitud entonces que debemos adoptar en estos tiempos que estamos ya a finales, ¿no es cierto? Así es, un conjunto de conocimientos no es suficiente, es lo que está diciendo la Biblia. La teoría no es suficiente, No es suficiente, hay que ir a la práctica, exactamente. Si crees que Jesús es tu Salvador personal, entonces debes demostrarlo entregando tu vida a Él a través del bautismo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Coyhaique en la 107.5 Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza, terminando ya la primera temporada de Biblia Fácil, Profecía de Daniel, lección 16, el establecimiento del eterno reino de Cristo. Recordar a nuestros amigos estudiantes que este sábado 22 de diciembre tenemos la ceremonia de graduación justamente de Profecía de Daniel, la fe de Jesús y los 8 remedios naturales. Así que de manera interna, ¿no es cierto?, la producción de Radio Nuevo Tiempo los está contactando para que podamos compartir en una instancia acá en Ignacio Serrano 466. Vamos a esta pausa musical y volvemos con más. En Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, estás escuchando Biblia Fácil. Si quieres continuar paso a paso nuestro estudio bíblico, solicita tu guía de estudio mediante nuestro WhatsApp más 56 9 32 22 43 23. Sigue junto a nosotros. Estás escuchando Biblia Fácil. Con su gran fe, fue David, no dudó enfrentar al gran Goliat, fue David, un gran hombre fue David, siempre a su Dios oraba, no dejó que nada le impidiera ir, junto a su buen Dios, fue David. Saúl su muerte quiso ver, fue así, mas él la lanza esquivó y vivió, fue así, un gran hombre fue David, siempre a su Dios oraba, no dejó que nada le impidiera ir, junto a su buen Dios, fue David. De humilde pastor a un gran rey, fue David, Jehová es mi pastor, no me faltará. Dijo así, por verdes pastos me guiarás. Dijo así, no temeré a la oscuridad. Dijo así, un gran hombre fue David,
siempre a su Dios oraba, desde un pastor a un gran rey. No faltó en su vida su buen Dios. En Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, estás escuchando Biblia Fácil. Si quieres continuar paso a paso nuestro estudio bíblico, solicita tu guía de estudio mediante nuestro WhatsApp, más 56 9 32 22 43 23. Sigue junto a nosotros, estás escuchando Biblia Fácil. Ya estamos de vuelta en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza, transmitiendo a través de la 107.5 desde la ciudad de Coyhaique. Hemos interrumpido la transmisión nacional para hacer esta producción local de Biblia Fácil, Profecías de Daniel, terminando ya la primera temporada, terminando con esta etapa de producción local, estudiando la lección 16, el establecimiento del eterno reino de Cristo. Y me acompaña, como es tradición, durante este año 2018, Jordelán Gonzaga, director del Departamento de Acción Misionera, ¿no es cierto?, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central Coyhaique, y hemos llegado, Jordelán, a la última pregunta de esta temporada, ¿no es cierto?, que dice así: ¿cuál será la recompensa de los salvos? Bem, vamos ver o que diz a Bíblia, qual será a recompensa destes que vão dar esse passo de crer e ser bautizados. Vamos a ler Mateo capítulo 25, versículo 34. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Então, queridos amigos, estas são as palavras de Jesus, e ele dijo: los cielos e la tierra pasarán, pero mis palabras não pasarán. Há uma sola coisa que Deus não pode hacer. A Bíblia diz em livro de Tito que Deus não pode mentir. As palavras de Deus são fieles e verdadeiras, por isso é digna de nossa confiança, porque Deus sempre diz a verdade. Então, Jesus dirá: venid benditos de mi Padre, entrad en el reino. Em outras palavras, o ángel Gabriel lhe deu essa seguridade a Daniel. Dijo: entonces tú descansarás e en los últimos dias te levantarás para receber tu herencia. E essa será a bem-vinda que Jesus lhe dará ao profeta Daniel, e não só a ele, sino a todos aqueles que han tomado sua decisão de entregar sua vida a Jesus. Apocalipse capítulo 22 e versículo 14 diz: felizes los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, y ellos serán entonces para que entrem a la ciudad por las puertas. Es decir que, amigos, la condición para reinar con Cristo, para estar con Él en el reino de los cielos, es entregar nuestra vida a Él. Esa entrega es una entrega de todo nuestro corazón. Dejar el miedo de lado, dejar a un lado todos los prejuicios que pudiéramos tener, los temores, todo el pasado hay que hacerse un lado. Y Jesús quiere comenzar una nueva vida contigo. Esa es la diferencia. En cambio, el libro de Mateo capítulo 25, versículo 41 dice: entonces dirá el rey a los de su izquierda, dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Es decir, que son dos sentencias distintas cuando Cristo venga: vida eterna para unos y muerte eterna para otros. Nosotros decidimos qué es nuestra parte, qué parte nos tocará como herencia. Las decisiones las tomamos ahora, el día de hoy. En Juan, quiero concluir entonces con estos versículos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús dijo a Nicodemo lo siguiente. Dijo Jesús: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, entonces, el conocimiento es un paso para que nosotros podamos conocer a Jesús. Podamos dar ese paso de fe ahora a través del bautismo. Y Jesús te invita hoy. Jesús tiene lo mejor para ti.
A Bíblia diz também no livro de Apocalipse que os cobardes, os incrédulos, os abomináveis, os mentirosos, eles quedarão afuera da cidade santa. E a parte que lhes tocará como recompensa será um lago de fogo e azufre. Pero amigo, escute a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo te quer convencer que tu necessitas começar de novo, que tu necessitas entregar tu vida a Jesus. Então, o bautismo significa simbolicamente que tu estás lavando tus vestiduras em la sangre de Jesus. E que quando Jesus venga, através de tu fidelidade a Ele, tu vais heredar o reino que Ele ha preparado desde a fundação do mundo. Esse é o chamado para ti, então. Creer e ser bautizado. Não tenha medo. Jesus estará contigo todos os dias e Ele vai terminar a boa obra que ha começado em tu vida. Que Deus te bendiga. Jordan, muy claro, muy preciso, durante toda la temporada ha sido así. Hemos hecho varios pasajes durante lo que ha sido Daniel, ¿no es cierto? Hemos aprendido muchas cosas relevantes de lo que ha sido el pasado, ¿no es cierto? Y lo que es para el futuro, siempre basado y cotejándolo con la historia, ¿no es cierto? Exacto. Y en ese sentido, la última pregunta que nos llega por interno tiene que ver con hacer a lo mejor un breve repaso con lo que es Daniel capítulo 11, versículo 31, que dice: sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. ¿A qué está referido esto? ¿Se refiere al tiempo de angustia? Daniel Capítulo 11, versículo 31. Exato, certo? Diz: suas forças profanarão o santuário de la fortaleza, quitarão o contínuo e profanarão a abominação asoladora. Estava se referindo, aqui estamos falando, acordemos-nos que era o rei do norte. Daniel 11 está falando sobre o rei do norte, está falando sobre esse poder religioso que se levanta contra Cristo e que ele passa a profanar o santuário, cometendo assim a abominação asoladora. É dizer, quando falamos de abominação asoladora, deixemos claro dois fatores. Primeiro, quando Cristo estava apontando estava predicindo a abominação desoladora que vendria sobre a cidade de Jerusalém, quando viniera o exército de Tito, os romanos em el año 70 destruíram a cidade de Jerusalém e destruíram o templo de Jerusalém. Essa foi a abominação desoladora. Pero estas palavras têm um doble significado. Aqui, em esse contexto de Daniel 11, a abominação que se está referindo ao versículo 31, a abominação asoladora, é o que hace esse poder religioso de usurpar a função de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Isso é uma abominação. Sim? Esse poder político-religioso que assume as prerrogativas que é de Deus, que se senta em um trono e recebe adoração como se fosse o próprio Deus. Isso é uma abominação. Então, Daniel 11:31 está falando sobre esse poder religioso que ha tratado de usurpar o lugar de Cristo, onde há postos vários mediadores, os santos, os sacerdotes, desviando os homens do santuário celestial. É uma profanação do santuário celestial, o que está sendo hoje esse poder religioso, requerendo adoração para eles e desviando a adoração de Cristo Jesus. Sumamente claro, esperamos entonces haber podido ayudar a entender este versículo que también nos hacían la consulta. Y ahora sí, Jordan, vamos a comenzar a despedir el programa, pero primero poder despedirnos en oración como corresponde. Así es. Querido Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora sagrada, nosotros entregamos nuestros oyentes, nuestros amigos en tus manos. Que tu Espírito Santo siga obrando e trabalhando com poder em suas vidas e que estes mensagens, Senhor, que eles han estudado, que han aprendido de tu palavra, nadie ni nada pode sacar-los essa semilla que pode torná-los sábios para a salvação por la fé em Cristo Jesus. Que essa semilla que foi sembrada durante este semestre, Senhor, possa produzir frutos para a vida eterna. E que eles sejam valientes, Senhor, para tomar a decisão de entregar suas vidas a Ti. E quando Tu vengas, Senhor, em glória e majestade, todos podamos estar, aqueles que han creído em Tu nome, podem estar entre o grupo de los redimidos e escutarão as palavras: venid benditos de mi Padre,
y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que esta sea nuestra parte, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jordan, muchas gracias por tu tiempo, por Gracias haber a estado ustedes con por la nosotros invitación, a nuestro director también por la invitación. durante este año, exactamente. Agradecer a la producción, a aquellos que están detrás, ¿no es cierto?, en los controles, que están supervisando el aspecto técnico. Gracias por todos aquellos que hicieron posible este programa que se transmite desde la ciudad de Coyhaique. Queremos despedirnos de ustedes, amigos que escuchan la radio, la 107.5. Lo dejamos invitado a seguir la sintonía de la transmisión que se hace a nivel nacional las 24 horas del día. Es una buena instancia de estar en comunión para poder relacionarte, aprender más con la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere para ti en cada una de sus vidas. Y a nuestros amigos también que están en las redes sociales, un fuerte abrazo. Esperamos sinceramente de corazón poder estar con ustedes el próximo año con nuevas producciones. Dime, Jordan. Y queremos conocer a nuestros amigos que viven acá en Coyhaique, que nos acompañan día por día. El día 22 de diciembre haverá un programa de graduación para ustedes. Aquellos amigos que nos han acompañado estudio tras estudios, haverá entonces ahí la entrega de un certificado por vuestra perseverancia en estar con nosotros durante esos 16 estudios del libro de Daniel. Así es, los van a contactar a través del número de WhatsApp nosotros que tenemos disponible. La producción se va a encargar de aquello para poder encontrarnos. Entonces el próximo sábado 22 a las 19:30 horas, entiendo, puede que se adelante un poquito, pero vamos a estar avisando a través de las redes sociales oportunamente a cada uno de ustedes. No se olvide de la comunión diaria con el Señor, del estudio de la palabra, y no se aleje de los caminos del Señor, que sin duda es lo más seguro para usted y para su familia. Que sea la voluntad de Dios, si es así, encontrarnos el próximo año y que haya sido de utilidad para ustedes este programa humildemente que se realiza a nivel local. Nos vemos entonces hasta el próximo año, si Dios permite. Que tengan una buena tarde. Chao. Chao. Biblia Fácil llega a su fin por este día, pero te esperamos la próxima semana con más mensajes de fe, amor y salvación. Si quieres solicitar nuestra guía de estudio, nuestro WhatsApp está a tu disposición. Más 569 32 22 49 23. Si deseas volver a escuchar este programa, entra a nuestras redes sociales, Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista y nuestro canal de YouTube Adventistas Distrito Aysén. Sigue junto a nosotros. Somos Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza.